Bueno, ya estamos en vivo. Muy buenas noches a los hermanos que se sirvan tomar su tiempo esta nueva tertulia de amigos de la fe católica. Hoy queremos hablar de un tema que se llama el modernismo. Fíjense que esta palabra, modernismo, es muy recurrente en muchas personas, en cierto grupo de católicos, como ya hemos mencionado anteriormente, y que más que nada nos hemos dado cuenta de que es un cliché para describir lo que no me gusta sobre alguna cosa, sobre todo en el aspecto litúrgico. Entonces, hay una creencia errónea de lo que es modernismo. Es un cliché, es como una palabra muy utilizada que, que se habla de ese desconocimiento. Entonces, utilizan la palabra modernismo para más que nada hablar de algo subjetivo, de lo que a mí no me gusta, de una preferencia estética que a mí no me gusta. Pero ese argumento de preferencia estética es más que nada algo que ni siquiera ha definido la Iglesia Católica. El modernismo, desde la definición católica, no es algo estético, no es algo como un aplauso, vamos a hablar en otros videos anteriormente. Este es un tema muy profundo, nos baste para hablar de ello. Entonces, pues si no nos alcanza el tiempo, lo abordaremos más adelante. Les doy la bienvenida nuevamente a estos hermanos, a Lupu, a Daniel, a Dred, a Kuro, por acompañarnos. Te damos la bienvenida, Kuro. Nos da muchísimo gusto de tenerte por aquí, de este tema. Bueno, más que nada ustedes, señores, y pues que los hermanos. Bien, empiezo yo. ¿Me escuchan? Bárbaro, perfecto. Hablar de modernismo es una cosa, como dijo Angie, muy profunda. ¿Por qué muy profunda? Porque el modernismo no es como una herejía promedio que nosotros tenemos la doctrina de la Iglesia, le sacamos un poquito, entonces esa doctrina menos ese poquito nos da tal herejía y ya lo podemos identificar. No, no funciona de esa manera. El modernismo es una corriente de pensamiento. Es una corriente de pensamiento en la cual pretende, ¿no?, acomodar a las verdades absolutas reveladas por la Iglesia y por el magisterio romano, ¿no?, primeramente por medio del Papa, a los tiempos que corren mediante otros estándares. Por ejemplo, si bien la cuestión del modernismo se puede decir que surgió en algunos círculos en Alemania a comienzos del siglo XVIII, ¿ah?, y podemos ir un poco más antes, por ejemplo, en el propio judaísmo con Baruch Spinoza, cuando ya cuestionaba la autoría mosaica del Pentateuco, el modernismo se reafirmó fuertemente lo que es el siglo XIX. Primero, quiero dar ciertas nociones generales para que después tanto Reisner como Daniel se explayen, ¿tá? Pero a mí me gusta que la gente de a pie entienda las cosas con nombre y con apellido y que las sepa identificar. Ese es el propósito de mi intervención. Primero, en lo tocante al modernismo, como dijimos, es una corriente de pensamiento que pretende adecuar las verdades absolutas a los tiempos que corren, ¿tá? Es una postura filosófica al mismo tiempo, ¿tá? El modernismo es camaleónico. Por un lado, es indetectable en muchos casos, ¿tá? Por otro lado, aparte de ser indetectable, toma muchas formas. ¿Ah? En el siglo XIX tomó la forma más bien del positivismo y del cientificismo. Ahora, si adecuamos esto, o mejor dicho, si pretendemos adecuar las verdades absolutas a estos paradigmas, es decir, que bueno, que la revelación divina, o como nosotros la entendemos, tiene que cambiar de acuerdo a los nuevos hallazgos arqueológicos o científicos. Es así. Hay una cosa que queda clara, que acá también hay una cuestión de cosmovisión. ¿Ah? Nosotros creemos en una cosmovisión en la cual está el mundo espiritual, precisamente, que es todo inmanente venido desde Dios, y está el mundo natural. Obvio que Dios está por encima de todo, nosotros estamos limitados a las leyes naturales, pero también creemos en la existencia de lo sobrenatural. Por ejemplo, estas corrientes modernistas del siglo XIX
lo que pretendieron hacer es quitar todo lo espiritual y todo lo metafísico y adecuar la iglesia solo al plano natural, o sea, un relativismo total. Una de las cosas que quiero acotar es esto. Voy a dar ciertos nombres, ciertas documentaciones, ¿tá? Para que ustedes después las puedan conferir. Primero, el padre del modernismo a nivel católico, o el modernismo surgió en círculos protestantes. Es más, tenemos una previa, como dije, con Baruch Spinoza. ¿Ah? Pero a nivel católico, el padre del modernismo es el cardenal Luisi, ¿tá? Que después tuvo una escuela y tuvo alumnos como Guigot, Leroy, que pretendían deconstruir toda esa tradición que nosotros fuimos teniendo. Eso para empezar. El modernismo empezó a ser atacado desde la época de León XIII, ¿tá? Y pueden ver la encíclica Providentissimus Deus, que ahí habla de los criterios que tienen que tener los seminarios y los centros de formación de enseñanza, ¿tá? Para la correcta exegesis de los documentos católicos. Porque, a ver, si yo pregunto, ¿cómo hace el modernismo para deconstruir la tradición revelada de la Iglesia? ¿Cuáles son las fuentes de la revelación, según el catecismo? Uno es la Biblia y otro es la tradición. Generalmente en el siglo XIX se tocó mucho lo que es la Biblia, la exegesis bíblica y la actualización, entre comillas, de ciertas cosas. Hoy tenemos la otra faceta del modernismo, diferenciar tradicionalismo, que en vez de manosear la Biblia, manosea la tradición. Pero eso ya lo hablamos en otros videos, entonces no quiero ahondar mucho acá en esto. Otra de las cuestiones que quiero decir también, ¿quién fue el papa que combatió el modernismo? O sea, de frente y agarró el toro por las guampas, es San Pío X, eso sin duda alguna. Hizo una encíclica llamada Pascendi, que ahí no solo habla de lo que son los modernistas, sino que señala las estratagemas de deconstrucción que ellos tienen. ¿Ah? Y también una cosa que yo quiero hacer referencia son dos motu proprio. Primero, ¿qué es un motu proprio? Es una expresión latina que quiere decir ablativo absoluto, que es cuando hay una iniciativa netamente venida del Papa para corregir un aspecto de la Iglesia, sea litúrgico, sea doctrinal, sea lo que sea. ¿Tá? Después de que el Papa Pío X condena a los modernistas y los expone en la Pascendi, estos de manera sutil, queriendo reinterpretar lo que dicen, van y mitigan las consecuencias de la misma. ¿Tá? Entonces salen dos motu propio, uno en 1907 y uno en 1910. Pueden ir al Denzinger, ¿no? Al párrafo 2113 y 2114, que ahí están. Nombro también la documentación para que vayan a consultar y vean que no me estoy sacando de la galera las cosas. Uno de los motu propio dice que las decisiones de la comisión bíblica, ¿tá? Deben ser acatadas, ¿tá? Y deben ser asimiladas. En pocas palabras, si la iglesia te dice que este versículo se interpreta así, o que tal libro fue escrito en tal fecha, o que tal adición fue escrita por fulano, la tenés que asumir y se acabó. Y en el otro motu proprio, ¿no? El Papa hace referencia a las consecuencias, ¿tá? De no adherirse a la posición de la Iglesia. Excomunión latae sentir. Así sencillo. ¿Por qué? Porque el modernismo, al ser una bestia camaleónica y estar constantemente intentando reinterpretar las cosas, ellos hacen argumento del argumento. Si ellos tienen una doctrina herética, la Iglesia la condena, bueno, ellos van a intentar reinterpretar la propia doctrina herética, la propia condena de la Iglesia, con el fin de relativizar todo. Entonces, acá está la cuestión. Hace referencia a las consecuencias de no adherirse a la posición de la Iglesia. Excomunión latae sentir. Así sencillo. ¿Por qué? Porque el modernismo, al ser una bestia camaleónica y estar constantemente intentando reinterpretar las cosas, ellos hacen argumentos del argumento. Y eso es que la Iglesia la condena, bueno, ellos van a intentar reinterpretar la propia doctrina herética, la propia quiero conseguir con esto precisamente. En pocas palabras, lo que intentan hacer es destruir la confianza hacia la autoridad de la Iglesia para generar el caos dentro de la misma. Eso es lo que pretenden hacer. O sea, poner en tela de juicio el papel de la Iglesia como una institución que se mueve en dos planos, uno histórico y otro mistérico, y reducirlo solo al plano histórico, y poner en duda a las autoridades, que es el Papa y el Magisterio Romano, ¿ah? Propiamente dicho, en cuestiones de interpretación, fe, costumbre, doctrina y moral. Relativizando esas cosas y deconstruyendo, ahí el modernismo consigue lo suyo, ¿ah? Que en pocas palabras es la destrucción de la Iglesia, lo cual nosotros, que tenemos, por así decirlo, una postura no naturalista y creemos en lo metafísico y en la inmanencia de Dios, sabemos que nunca se va a lograr.
pero bueno, quería hacer una reseña breve, nombrar ciertos documentos y hacer una cronología histórica para que vean cómo funciona el asunto. Miren que esto no se acaba con Pío X. También salió, por ejemplo, la Divina Flante, creo que en 1942, si no me equivoco, que hace un raconto histórico y levanta ciertas prohibiciones que hicieron en la época de Pío en lo tocante a la interpretación de ciertos textos. Lo que yo quiero decir es que no es que la Iglesia tampoco se relativice con eso, sino que con la cuestión de las críticas, ¿cómo que se dice? Las técnicas crítico-históricas, muchos teólogos se ensorbecieron y preferían dar sus propias interpretaciones pasando por encima del magisterio, aunque no fuesen cuestiones de deconstrucción de dogmas. Pero bueno, acá la cuestión no es solo cuestionar el dogma, sino la cuestión es la sumisión a la autoridad. Muchos no cuestionan dogmas, pero no se someten a la autoridad. Entonces la Iglesia tiene que abordar un problema tanto doctrinal como disciplinar. Entonces, en una época decidió efectuar prohibiciones que después algunas las levantó, otras no. Los dejo que sigan ustedes. Buenas tardes, noches, días. Bueno, como vimos un momento ahorita con José Dredd, el modernismo no es propiamente una herejía fácil de detectar, sino una postura. Bien lo dijo él, es un naturalismo, la negación de toda posibilidad de intervención divina en los acontecimientos de la historia del hombre. El modernismo parte de un agnosticismo. ¿Qué es un agnosticismo? Parte de la postura de que la razón no puede llegar a Dios. Desde el filósofo Kant, cuando rompe la posibilidad de que se conozca la esencia de las cosas y se genera un idealismo, desde ese momento las pruebas tradicionales de Dios, las vías de Tomás, o podríamos hablar también de la ley de la analogía, o de los caminos racionales hacia Dios, pues de alguna manera metafísicos son negados en la filosofía. Entonces, de alguna manera el modernista toma estas bases y la mente humana dice, bueno, no puedo llegar a Dios. Y presenta dos puntos esenciales. Número uno, Dios, afirmando un positivismo, también como mencionabas, Dios no puede ser objeto directo de la ciencia, del cual tiene supremacía. Entonces la ciencia no puede hablar nada de Dios. Y esto también es importante. En la historia, Dios no puede ser sujeto de ella. Es decir, Dios no puede intervenir en los sucesos, en los fenómenos históricos. Esto es algo bien importante para entender qué es el modernismo en su esencia. ¿De dónde surge esta ruptura? Yo ya estoy diciendo entonces de entrada lo siguiente. El modernista es agnóstico, aunque diga creyente, bueno, sí, pero su postura es agnóstica porque no puede llegar con la razón a Dios. Llegará por otros medios, por el sentimiento, por la fe, pero la razón ya la desconectó. No puede llegar por la razón a Dios y considera entonces que la ciencia nada puede decir de Dios, la cual reivindica, y entonces también afirma que la historia, Dios no puede, bueno, entrar en la historia. Entonces esto es algo importante. Maneja también una inmanencia. Bueno, entonces se pregunta el modernista, bueno, entonces la fe, las religiones, ¿de dónde surgen si Dios no puede intervenir en la historia? Esto es algo bien importante. Entonces ellos hablan de una inmanencia vital, es decir, el hombre experimenta algo en su subconsciente que lo llama a abrirse al fenómeno religioso, algo que está en él, en su misma naturaleza, y este principio que está en él le genera algunas ideas básicas que va configurando hasta lograr una experiencia religiosa, algo que surge de su misma naturaleza. Estas ideas religiosas que nacen del hombre se van formulando con mayor o menor coherencia hasta formar prácticamente una religión. La fe, bueno, entonces, y la revelación, pues serían entonces manifestaciones inmanentes también
que surgen de esta experiencia religiosa. Entonces, el modernista, partamos de aquí para iniciar con este punto concreto y lo comentamos todos. El modernista dice que la experiencia de Dios no puede venir de Dios porque Dios no puede intervenir en la historia. Luego hay algo dentro del hombre que surge a nivel subconsciente, que surge y genera esta experiencia religiosa que va a fundamentar después todo lo demás. ¿Qué opinan? Muy buenas noches. Pues bien, yo quisiera hacer nada más algunos apuntalamientos. Primero, el modernismo es una herejía que no se va a dedicar nada más a negar un punto u otro de la revelación. Va a ser una reinterpretación completa de toda la revelación, de todo el depósito de la fe. ¿A qué me refiero con eso de reinterpretar? Bueno, cuando nosotros nos enfrentamos con un texto, con un documento, con un coloquio, tenemos por un lado términos y por otro lado hay conceptos. Los términos son las palabras, son los signos en su elemento material. Es decir, por ejemplo, la palabra Dios, la palabra alma, la palabra eternidad, la palabra Cristo, la palabra fe, la palabra amor, la palabra iglesia, la palabra justicia, la palabra misericordia. Todas son las palabras. Entonces, tenemos un universo de palabras. Son términos, pero estos términos no son solamente el aspecto material, el signo material, justamente porque son un signo, hacen referencia a algo más, tienen un significado. Pues este significado se llama concepto. Pues bien, ¿qué hace el modernismo? El modernismo te va a dejar intactos los términos. Te va a seguir hablando de Dios, te va a seguir hablando de eternidad, te va a seguir hablando de amor, te va a seguir hablando de iglesia, te va a seguir hablando de todo. O sea, te va a dejar las palabras intactas. ¿Pero qué va a hacer? Los conceptos los va a vaciar de significado. O sea, el significado que esas palabras tenían en el contexto católico, adiós, papito. Se lo quito, se lo quito, se lo quito, se lo quito. De tal manera que al final voy a tener los mismos términos, pero una vez que estén vaciados de contenido, yo les voy a poner el contenido. Yo voy a transmitir mis conceptos, que son conceptos filosóficos netamente modernos, a través de términos de la teología cristiana tradicional. Entonces, tenemos verdaderamente una hazaña desde el punto de vista lingüístico, porque voy a tomar yo todas las palabritas y las palabras clave y las voy a redefinir. Les voy a dar otra definición. Ya no van a significar lo que significaban antes. Ahora van a significar otra cosa. Pero bien, ¿cuáles son entonces las que podríamos llamar las preocupaciones fundamentales, las inquietudes intelectuales, las preguntas que mueven a estos modernistas a realizar su obra intelectual? Porque cuando uno se sienta a hacer semejante trabajo de investigación, pues tendrá algunas preguntas a las que quiere responder. Y cuando nos vamos a acercar, sea un filósofo, sea un teólogo, pues debemos primero tener bien presente qué pregunta tiene este pensador, este intelectual, este filósofo, teólogo en la cabeza. ¿Qué quiere responder? Pues bien, yo diría que las tres grandes preguntas del modernista son: ¿qué es la religión? ¿Cuál es el aporte propio de la religión? ¿Y qué se puede esperar
de la religión. O sea, dada esta nueva circunstancia cultural que se viene viviendo desde el siglo XVIII y que fue forzado, este filósofo, teólogo, en la cabeza. ¿Qué quiere decir? Yo diría que las tres grandes preguntas del modernista son: el micrófono, ¿qué es la religión? ¿Cuál es el aporte propio de la religión? ¿Y qué se puede esperar de la religión? Muy bien. Entonces, tenemos este nuevo ambiente cultural hacia ya finales del siglo XIX, principios del XX, que está marcado por una filosofía que es la de Kant, que después ha decantado en el positivismo francés de Auguste Comte. Bueno, pues este positivismo francés, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que, bueno, que el espíritu humano va teniendo sus distintas fases. El conocimiento humano se va desplegando en distintas fases. Tienes primero una fase religiosa, donde es el mito lo que va a ser más importante para ti. Después tienes la fase metafísica, donde va a ser la especulación racional lo que va a importarte más. Pero ya hemos llegado al estadio del conocimiento científico positivo, lo que significa que ya vamos a prescindir de los mitos religiosos y vamos, sean ciencias naturales, sean ciencias sociales, da igual. Pero tenemos que dejar atrás los mitos y tenemos que dejar atrás las especulaciones. Ya eso no nos ofrece un conocimiento válido para desentrañar los enigmas de la naturaleza y de la historia. Pues estos modernistas tratan de adecuar la fe cristiana a estas exigencias filosóficas, en donde tienen que quedar descartadas cualquier intervención de Dios en la historia o en la naturaleza. Dios solamente se comunicará con el hombre de una manera bastante oscura, poco clarificada en el sentimiento religioso, en una instancia meramente íntima, donde la persona pues experimenta un deseo, una apetencia, una tendencia, una pasión, o sea, todo esto pura irracionalidad, es irracionalismo puro y duro. Pero al final de cuentas, eso es lo que motiva al hombre en su búsqueda de Dios, dicen estos modernistas, y por eso todas las religiones, en tanto que emanan, en tanto que proceden de este sentimiento religioso en el cual se manifiesta la experiencia que el hombre tiene de lo divino, son a la vez verdaderamente naturales y verdaderamente sobrenaturales. Son verdaderamente naturales porque siguen un proceso natural, el proceso de los sentimientos del hombre, de los desarrollos culturales, de las instituciones religiosas, pero a la vez es sobrenatural porque, bueno, en ese sentimiento que poco a poco se va clarificando, pero jamás de manera definitiva, se expresa algo de lo divino. Entonces el hombre tiene un cierto contacto con Dios ahí, en ese sentimiento religioso del que va brotando poco a poco la religión. Toda religión, toda, absolutamente toda. Esto va desde un paganismo animista, un panteísmo al estilo de los orientales, o el cristianismo, el judaísmo, el islam, o ya si nos ponemos más interesantes, pues hasta el satanismo. Porque en última instancia, pues todas esas expresiones religiosas
surgen, brotan del mismo sentimiento religioso. Aquí ya me estoy metiendo un poco más adelante, pero creo que vale la pena tener en cuenta que el modernismo considera en igualdad de condiciones cualquier creencia religiosa, en tanto que brota del sentimiento religioso. Y aquí, pues, es un poco lo que comenzamos diciendo, ¿no? Que el modernista ha caído en este principio naturalista, no concede otra cosa de intervención divina en la historia, y que en última instancia el sentimiento religioso surge de la misma persona. Ahí se manifestaría en cuanto que este sentimiento o esta situación subconsciente que surge de la persona va a motivar a la creación finalmente de una religión. Es decir, Dios en este instante no está dentro del mismo hombre. O sea, Dios es parte de la naturaleza del hombre, porque es parte de la naturaleza del hombre el sentimiento religioso de Dios quien lo produce. En ese sentido, lo que decía Daniel hace un momento. Si el sentimiento religioso del hombre produce una religión, una auténtica religión, y el sentimiento es movido por Dios, luego Dios es autor de todas las religiones o todas las religiones son igualmente inspiradas. O sea, al final no se puede evitar decir que toda manifestación religiosa es legítima y válida. No hay diferencia entonces entre lo natural y lo sobrenatural, pues todo surge de la inmanencia vital del mismo hombre. Y esto se manifiesta también en el nivel del creyente, donde el creyente dirá, bueno, yo siento a Dios, yo siento este sentimiento religioso, luego es válido, es producido por Dios. Entonces, Dios, toda la experiencia religiosa queda reducida al sentimiento, a la sensación, y con eso será válido cualquier sensación. El problema es que, por ejemplo, un musulmán también tiene un sentimiento religioso, un budista tiene un sentimiento religioso, y todos son sentimientos legítimos. Luego entonces, toda religión es legítima, luego entonces toda religión es verdadera. Y estos fundamentos que parten del mismo hombre se manifiestan en consecuencia en todo lo demás. Por ejemplo, cuando hablamos ya de la concepción teológica. Al final, la religión no es más que la manifestación de una realidad intrínseca al hombre, una realidad dentro del hombre, que va a representar con discursos cada vez más elaborados el mismo hombre y representar eso que siente con imágenes de lo mismo, a los cuales vamos a llevar signos o símbolos. Es decir, la religión contará con símbolos que no serán más que reflejos imperfectos de esta realidad interna de cada hombre, y que podrán compartirse en mayor o menor medida con otros hasta generar a una comunidad. Antes de seguir un poco más adelante, esto es algo monstruoso, pues, o sea, el modernismo, como ya lo decía Daniel, como ya lo decía José, es una deconstrucción velada de todo el edificio de la fe. Porque al final no hay trascendencia. Al final la religión entera, y lo veremos más adelante cuando vayamos a la iglesia, a los textos sagrados, al dogma, a todos esos aspectos que conllevan la religión, serán otra cosa. Será inmanencia pura y dura, dependiente en última instancia del sentimiento del hombre, que por otro lado es siempre mutable, siempre cambia. Y eso sí deconstruye todo. Es interesante cuando uno lee Pascendi, como el mismo Papa Pío X dice que un modernista en una catequesis, en una parroquia, puede hablar de una manera maravillosa, y todos los que lo escuchen acordarán que es perfecta ortodoxia en apariencia, porque usará el mismo lenguaje, las mismas palabras, los mismos símbolos, los mismos gestos. Pero en la mente de esa persona, el significado detrás de cada uno de ellos será absolutamente diferente y rupturista con lo que la iglesia enseña. No significará lo mismo en ningún sentido.
Y la diferencia será tan radical que ni siquiera podríamos hablar de que estamos hablando de una misma religión, aunque el lenguaje sea idéntico. La concepción es una ruptura abismal y total. Ya no nos referimos a lo mismo, aunque utilicemos las mismas palabras. Me permito unas palabritas aquí. Como escriturista, obviamente es algo de lo más notorio, como la Sagrada Escritura es una de las más grandes víctimas del modernismo y de una manera muchas veces más que velada, incluso consentida, ya que se le aplica muchísimo a veces, incluso en centros católicos, se le aplica muchas veces la llamada desmitificación, la cual muchas veces con buena intención busca dar el término histórico, el término exegético a tal cosa, pero termina despojándola de su ser trascendente, de su ser salvífico. Y es una realidad que muchas veces se asoma en nuestros centros bíblicos. Y eso tampoco se ha escapado a nuestro Señor Jesucristo, ya que, por ejemplo, estamos hablando aquí de la llamada cuestión del Jesús histórico, en la cual separan a Jesús de Nazaret, al cual consideran del histórico, del concepto del Cristo de la fe, siendo que para nosotros, como católicos, como cristianos, nosotros creemos en Jesucristo como un todo. Un pequeño paréntesis, Curo, nada más algo rápido para explicar eso que dices. Recuerdan que habíamos dicho que se partía del principio de la inmanencia y del sentido del agnosticismo, donde dejas a Dios fuera de la posibilidad de manifestarse en la historia. Pues bien, la consecuencia que tú dices es directamente de esto, porque el modernista tiene 3 criterios cuando aborda esto. El primero parte de su agnosticismo, es decir, no acepta en la historia el carácter divino. O sea, en la historia no puede haber nada divino. Parte de ese presupuesto positivista de que Dios no puede intervenir en la historia. También naturalismo, como se le puede llamar. Pero hay otras 2 cosas. Otra es que él dice que las figuras históricas de la fe han sido transfiguradas. Y aquí voy a decir el primero de los términos, la transfiguración. Es decir, un hecho, una persona natural es transfigurada por la fe. ¿Para qué? Para levantarla sobre sus condiciones históricas y dejarla lista para que resida en él una divinidad. Ese es uno. Pero no solo es transfigurada, sino también es desfigurada por la fe. Es decir, por la fe, la gente va añadiéndole al discurso de esta persona que se va pasando elementos cada vez mayores que acoplen un poco mejor el sentimiento religioso de cada persona, pero serán añadiduras, al punto que tendremos entonces a la figura, en esta distinción, modificada, transfigurada y desfigurada por la fe, que no representa a la persona original. En el caso de Jesús esto es muy claro. Es decir, esta distinción, el Jesús, persona que caminó, era una, pero fue transfigurada, lo prepararon para lo divino, desfigurada, le metieron elementos externos a él y tenemos el Cristo de la fe, que es inaceptable por ser una adulteración, dicen los modernistas, claro está, del hecho histórico del Jesús real que tuvo la experiencia originaria. Es que el modernista no te va a decir que él está contra la fe católica, ¿no? Te va a decir, yo soy defensor de la fe católica. Y tan soy defensor de la fe católica que quiero quitarle esas añadiduras históricas que le fueron metiendo piadosamente, culturalmente, popularmente, y que desfiguraron al Jesús real que inició este sentimiento religioso que nos compartió y que llamamos cristianismo. Entonces, quitémosle lo falso para quedarnos con lo verdadero. Y esto es un poco lo que dice, lo que nos está diciendo Curo.
Perdón por la intervención. Sigue, adelante. No, para nada. Y buen Lupu, es una excelente puntualización. Y una buena bandera del modernismo viene siendo aquella frase acuñada junto al logo de NERV, cualquiera que haya visto Evangelion se dará cuenta. Dios está en su cielo y el hombre está bien en la tierra. Así de simple. O sea, se nos presenta una Biblia, se nos presenta una fe descafeinada, en la cual todo es consecuencia de ciertos procesos históricos en los cuales todo se basa en experiencias, valga redundancias, relativas. Y de repente decimos, entonces, si esto no es así, ¿qué fue? Y nos deja con un vacío, porque muchas de esas personas en realidad tienen un vacío. Estos modernistas hacen unas figuras con las cuales son fácil malear. Por ejemplo, como ya decía, la figura de Jesús. De repente Jesús pasa a ser vegano, como dice aquel libro de los 12 santos. O de repente Jesús pasa a ser un guerrillero por 2 o 3 veces en las que hace inclusión de armas, como dicen Reza Aslan y también el académico José Montserrat. O pasa a ser un profeta apocalíptico, según como diría Bardy Ehrman o algún otro, o inclusive el padre jesuita John P. Mayer. El Jesús descafeinado o histórico es una figura terriblemente maleable, terriblemente manipulable. ¿Por qué? Porque se le despoja de todo aquello divino y como decía otro estudioso, no recuerdo quién era, pero decía, dime quién eres y te diré qué Jesús es el que presentas. Así de fácil. A ver, dejo la palabra a algún otro de mis compañeros. Bien. Sinceramente brillante las actuaciones. Me encantó lo tuyo, Kuro, porque fuiste directamente al grano y citaste nombres, apellidos, tendencias, cosas de que si cualquier católico llega, por ejemplo, a leer ciertos libros o le dicen que fulanos de tal o cual corriente, ya puede identificar. Me parece que este es el fin de la charla. Hay una cosa que me gustó mucho entre lo que dijeron Javier, perdón, Daniel y Reisner, ¿no? Lo tocante a la expresión subjetiva, ¿no? Si ustedes estudian, yo quiero hacer énfasis sobre todo en la cuestión de iglesia, mientras cada uno hace un énfasis diferente, uno en la filosofía, otro en la historia, otro en los autores. Si ustedes van, por ejemplo, al Incredibium Biblicum, ¿no? Que es toda la recopilación que hizo la Iglesia y Emmanuel en lo tocante a las decisiones bíblicas, la piedra angular del modernismo que pone precisamente es el mismo Kant, con la desconstrucción que hizo. Una de las cosas que me gusta también que dijo el mismo Daniel, ¿verdad? Propiamente dicho, fue el hecho de que todo empieza desde la experiencia. Esto nos trae serias consecuencias. ¿Por qué? Por el simple hecho de que empezamos por la experiencia y todo lo que sale fuera de nosotros lo entramos a menospreciar y a degradar. ¿Y a qué me refiero? A la propia iglesia, a la propia autoridad. Yo les voy a dar un ejemplo bien sencillo. Si yo tengo dudas sobre una situación que me está pasando, yo tengo que ir a consultar con alguien. ¿Ah? Capaz que yo puedo creer que estoy en una etapa de mi vida en la cual se me está abriendo el entendimiento y estoy recibiendo cosas, vaya a saber de dónde es. Está perfecto. Hay veces que nosotros espiritualmente tenemos etapas y tenemos épocas de vivencia, de experiencia y de todo eso, pero bueno, ahora yo me pregunto, ¿quién es la autoridad suficientemente cualificada para jugar si tal experiencia viene o no viene de Dios? ¿Somos nosotros mismos? ¿Somos los que nos ponemos nuestros propios estándares? ¿O tiene que venir alguien que venga directamente desde la época de los apóstoles a decirnos, mira, lo que te está pasando es una crisis? O si no, te puedes decir, mira, en el caso nuestro, esto que estás viviendo puede ser que Dios te haya revelado y ahí se activaría lo que sería la parte carismática, o podés estar endemoniado y estar recibiendo información de otro lado. Las cosas como son. Una de las cosas que me gustó que Kuro tocó, pensé que nos iba a tocar en este video, fue la cuestión de Jesús histórico. Generalmente, como siempre, yo lo que siempre recomiendo es que cada vez que vayan a hablar con una persona, no se dejen ensillar, no se dejen meter los propios estándares, porque, por ejemplo, nosotros las fuentes que nos llegan son relatos escritos que son los evangelios. Después hay otras tradiciones que también guarda la iglesia.
eso no se discute, son tradiciones orales y muchas de ellas después fueron plasmadas en la patrística para darle suficiencia formal al lenguaje bíblico. ¿A qué voy con esto? Solo con la Biblia no vamos a hacer dogma. Si bien la Biblia es materialmente suficiente, tiene todo lo necesario para la salvación, no es formalmente suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que la cuestión de la interpretación viene por parte del magisterio. Tampoco podemos hacer dogma solo con la tradición, ¿ah? Porque quien discierne lo que es tradición apostólica o lo que no es el propio magisterio, ¿ah? Por lo cual digo, a mí lo que me gusta en este caso enfatizar es la autoridad de la Iglesia por sobre todas las cosas. Ustedes pueden leer, por ejemplo, a Gregorio VII, ¿tá? Que en uno de sus escritos de sus bulas él mismo dice que la Iglesia romana jamás puede errar. Obvio, estamos hablando a nivel cátedra, a nivel infalible. Aclaro. ¿Ah? Entonces lo que yo veo que es eso. Una de las cosas que también cabe mencionar, que me gustaría que la gente tenga claro, es que detrás del relato escrito hay una tarea de composición. ¿Ah? Supuestamente, según el modernismo, empieza desde situaciones, un primer estadio que es histórico, que son situaciones específicas que se vivieron y la cual cuando uno penetra en el relato es muy difícil llegar a ellas. Por eso siempre va a quedar un gran margen de especulación a la hora de abordar un relato evangélico según la óptica de ellos. Un segundo estadio viene la formación de tradiciones y el tercer estadio es la composición del texto. ¿A qué voy? Que ellos, en base a esas tres categorías, se sumergen en el texto para llegar al estadio histórico. Obvio, completamente despojado de toda intervención divina, como dijo el mismo Reisner. ¿Ah? Yo lo que quiero que sepan es eso. Ellos les van a decir, esto es histórico, esto no es histórico. Esto es de la fe, esto no sucedió. Ellos hacen una dicotomía entre la fe, encasillándolo netamente a lo sobrenatural y lo histórico. O sea, si esto es histórico es porque pasó. Si esto es de la fe es porque es una fantasía, o es una composición, o es un pensamiento. Para nosotros, hacer una dicotomía entre esos dos planos es imposible, porque la propia fe trasciende el plano histórico. ¿Ah? Nosotros creemos en un Dios que es actor de la historia, propiamente dicho. Entonces no podemos hacer semejante dicotomía. Y además hay una cosa más ridícula aún. Voy a citar dos cosas más y termino acá. Situar la fe en el plano de lo sobrenatural. Yo les voy a dar un ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, ¿no? Tengo fe, o sea, tengo la esperanza que aún no veo, ¿ah? Pero proyecto que Peñarol va a ganar el próximo partido el fin de semana, no estoy hablando de algo sobrenatural. Estoy haciendo una proyección. Por lo tanto, querer relegar la fe a lo sobrenatural es algo netamente arbitrario. ¿Ah? El gran problema es que ellos parten de axiomas, ¿ah? Y esos axiomas para ellos son incuestionables. No. Y otra cosa que quiero hablar, y yo quiero dar un ejemplo complementando lo que dijo Puro. ¿Ah? La cuestión, por ejemplo, de Jesús histórico. Obvio que un modernista no va a situar nunca la datación de los evangelios desde los años 60 a 90. En sí, la triple tradición es de los años 60. Juan sería del año 90 porque fue más bien la lucha contra el gnosticismo. ¿Tá? Y eso se puede ver. ¿Y por qué no lo hacen? Porque supuestamente, si nosotros vemos los textos, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, Jesús mismo profetizó la destrucción del templo. Yo me pregunto, en base a ese axioma, supuestamente el texto tiene que ir después del año 70, que fue cuando el templo fue destruido. Ahora mi gran pregunta es, suponiendo sin conceder que vivamos en un mundo completamente racionalista y naturalista, ¿ah? ¿Jesús acaso no pudo haber sido un gran estadista, como quien hace un análisis político y te dice fulano va a ganar las elecciones y le invoca bastante bien a los porcentajes? Y así, entre comillas, anuncia el futuro. Digo, suponiendo sin conceder. Entonces acá nosotros no vemos solo la aplicación de un paradigma naturalista, vemos simplemente el querer defenestrar y relegar al plano de la fantasía hasta la propia figura de Jesús. Acá es algo muy grave, porque acá vemos un sesgo y un odio visceral hacia todo lo que representa a Jesucristo. Esto es sencillo. Uno puede ser modernista, aunque sea mitigado, pero va a ser modernista con cierto equilibrio, pero hacer esto es un acto criminal, completamente sesgado y completamente arbitrario. Y la última cosa quiero decir, una cosa que es muy común entre ellos también es desmerecer la palabra dogma, porque piensan que un dogma es una imposición arbitraria. ¿Que un dogma es una imposición a nivel de la iglesia? Por supuesto que sí. Si vos no crees en ninguno de los 24 dogmas, no sos católico, sos hereje, punto, y se acabó.
pero un dogma en sí no es una imposición arbitraria. Primero porque la Iglesia, a través del sucesor de Pedro, es quien tiene la autoridad para decirte lo que tenés que creer y lo que no. Eso para empezar. Y segundo, que un dogma es un conocimiento sobre una determinada materia que se tiene desde la época de los apóstoles y que la Iglesia explicita providencialmente en determinada etapa de la historia. ¿Ah? Por ejemplo, la Trinidad se creyó siempre, cualquiera puede leer Justino Mártir, puede leer Tertuliano, puede leer Orígenes, puede leer Ignacio de Antioquía, pero bueno, en el siglo IV, providencialmente, cuando empezó toda la disputa, la Iglesia dijo, bueno, esto es lo que creemos y desarrollamos y explicitamos el concepto. Entonces también, aparte de eso, y esto va muy relacionado con lo que dijo señor Daniel con respecto a las palabras, ¿ah? Ellos tienden a desmerecerlas. Y una de las que más desmerecen es la palabra dogma para darle una connotación negativa que no tiene y que nunca tuvo, siendo que ellos, bajo sus propios axiomas, dogmatizan sus opiniones. En pocas palabras, son su propio papa. Los dejo. Va un poco más maquiavélico incluso, más grave, porque partamos de nuevo, y perdón que regrese a eso, pero es importante. Si la religión al final tiene su fundamento en sentimiento subjetivo, el sentimiento religioso subjetivo de la persona, vamos paso por paso. Jesús. Jesús fue un hombre que tuvo una sensación religiosa y la compartió a sus discípulos. Ellos se suman a esta experiencia y es perfectamente válido. Pero ¿qué crees? También Mahoma la tuvo, también Buda la tuvo. En el fondo, toda religión tendría mismo derecho de piso. Vámonos a la Biblia. La Biblia es la consignación por escrito de experiencias religiosas, digamos, trascendentes del pasado, que convalidan y invitan al creyente a tener la experiencia religiosa. Sí, pero también hay experiencias religiosas en el Corán, en los Vedas. Luego, todos tienen igual derecho de piso. O sea, si empezamos a ser consecuente con los postulados del modernismo, vamos a tener que tomar en cuenta que la Iglesia es una institución al nivel de cualquier otra institución religiosa. Porque al final la verdad está en el hombre mismo. El fundamento no está en un Dios trascendente, es la inmanencia absoluta, y en la inmanencia absoluta todos comparten esta inmanencia y es igualmente lícita, igualmente válida cualitativamente. A lo mejor la diferencia será cuantitativa en cuanto a algunas expresiones de esta manifestación religiosa serán más desarrolladas que otras, pero es una diferencia cuantitativa. Cualitativamente es lo mismo, exactamente igual. Cuando uno lee, por ejemplo, Dominus Jesus, y siempre vuelvo a este documento porque es paradigmático de nuestro tiempo, donde en su tiempo Monseñor Ratzinger pelea contra aquellos que hablaban de que Jesucristo, por ejemplo, era un líder religioso al nivel de otros, o que cualquier religión tenía revelación sobrenatural, o de que la iglesia no podía asumirse como la depositaria en excelencia de un mensaje divino, sino que todas por igual. En el fondo, Ratzinger se está peleando con el modernismo. Para aquellos que dicen que Ratzinger es modernista o que Juan Pablo II es modernista, disculpen, son ignorantes. Ellos están peleándose de frente con estas consecuencias del modernismo, que al final es la deconstrucción de todo. Es la deconstrucción de todo. Incluso, disculpa que te interrumpa, para el que no lo sepa, la obra triple de Joseph Ratzinger, Jesús de Nazaret, es una postura excelente para defender a la fe cristiana de los ataques mezclados en el Jesús histórico. Son terriblemente recomendables estas tres obras, imperdibles para todo aquel que desee ahondar desde la fe y equilibrar la historia
con la fe. Prosigue, Reiner, disculpa. Y finalmente, lo que dice José Dredd, el caso del dogma. Al final, la experiencia religiosa es individual, surge del individuo. Luego se convalida en una comunidad que comparten, llegan a un cierto acuerdo de experiencias religiosas, llegan a conclusiones segundas y establecen dichas conclusiones y surge el dogma. El dogma al final es poner por escrito formalmente por una autoridad dada la experiencia religiosa de la comunidad. Pero te dice el modernista, ¿qué crees? El fundamento último no hay una revelación de Dios, obviamente eso ya lo dejamos afuera hace mucho tiempo. Está en la experiencia religiosa de la comunidad. Y la experiencia religiosa de la comunidad es viva, porque vivos son sus adherentes. Lo que va a suceder, la comunidad va pasando por el tiempo y puede modificar su experiencia y sentimiento religioso. Luego, si modifica su experiencia y sentimiento religioso, luego el dogma puede dejar de ser significativo para esa experiencia, para esa comunidad, y por lo tanto deberá reformularse. En Pascendi se habla de una situación de dialéctica. Por un lado, la experiencia del pueblo, que como es viva siempre va caminando y va cambiando, y una resistencia, digamos, de la iglesia que te dice, no, así debe ser. ¿Qué hace el modernista? Bueno, de esta lucha de contrarios dialéctico va a surgir lo que será el nuevo dogma que responderá a la evolución que ellos tanto hablan. Es decir, el dogma no es inmutable. El dogma es una representación del sentir religioso de un pueblo, dicen el modernista, porque ellos, bueno, como repito de otra vez, hace tiempo dejaron fuera a Dios objetivamente. Hay una cosa que me gustaría aclarar también, porque es una cosa que yo veo con mucha gente, ¿no?, que acusa de modernismo cosas que no lo son, como dijo Angie en un comienzo. ¿Ah? Cuando estudiamos el dogma y su desarrollo, vos también, Reiner, dijiste, reafirmando conceptos míos, que en una etapa de la historia tal creencia se promulga por escrito y se obliga a toda la iglesia que lo crea, lo cual es cierto porque la iglesia tiene una autoridad que es dada desde el mismo Jesucristo. Jesucristo, San Pedro, el magisterio romano y la sucesión apostólica. También hay una cosa que el mismo Vicente de Leriz decía en el Comotorio, ¿no?, que los dogmas se pueden pulir y se pueden refinar. ¿Qué pasa? Que nosotros, si estudiamos lo que es la Biblia, estudiamos lo que es la tradición, toda la luz del magisterio, y seguimos ahondando en lo mismo, podemos llegar a hacer un desarrollo del mismo. Pero el desarrollo dogmático no es lo mismo que la evolución dogmática que dicen los modernistas. ¿Por qué? ¿Qué es la evolución dogmática? Es que una cosa deje de ser una cosa para ser otra. ¿Qué es el desarrollo? Es conocer en más profundidad lo que inicialmente en una etapa de la historia nos fue revelado. Además, el desarrollo incluye una relación sujeto y objeto. El sujeto es el dogma, el objeto es la iglesia, primeramente por el magisterio y después nos lo transmite a nosotros. ¿Tá? Por lo tanto, el objeto de conocimiento siempre va a ser el mismo. Lo único que lo podemos ver de diferentes facetas o lo podemos ver cada vez más nítido a lo largo del tiempo. Por algo nosotros tenemos una eclesiología 50.000 veces más desarrollada que hasta la época apostólica. Pero ¿qué es la evolución dogmática? Es que ese ese objeto de estudio que sería el dogma, hoy lo vimos de una manera, mañana lo vimos de otra. No es que estamos viendo las mismas aristas del cubo, no. Es que al comienzo nos parecía que era un cuadrado, después nos parece que es un cubo y mañana va a ser un triángulo. Eso es lo que quiero decir, porque hay veces que cuando uno estudia el desarrollo del dogma, miren la cristología, es fácil. Primero se cuestionaba si Jesús era Dios o no era Dios. ¿Tá? Después se cuestionaban las personas, si habían personas en Jesucristo. Y se llegó a Efesios 4:30 que se decía, no, una persona, dos naturalezas. Después se cuestionó la cuestión de qué pasaba con la naturaleza humana post-mortem y salió el monofisismo y el monofisismo moderado. No, punto. Después salieron las cuestiones de las voluntades cuando se derrotó el monotelismo. Después vino la teología del ícono, que para nosotros, y tanto para la Iglesia Ortodoxa, está relacionada con la cristología. En pocas palabras, si ustedes van a Oriente, el que no ve un ícono es considerado gnóstico porque es una representación hasta de la parte material y visible de Dios. Entonces nosotros podemos ver que en 8 siglos que acabé de citar, cómo desde la idea inicial se fue desarrollando a tal punto sin dejar de ser
una evolución dogmática sería, y bueno, Jesús al comienzo era Dios porque vivieron ciertas experiencias que los convencieron de algo, pero después con ciertas técnicas, ¿tá? Y poniendo nuestros estándares concluimos, no, que Jesús no es Dios, es un profeta apocalíptico, es un revolucionario y todo lo que dijo Cura anteriormente. Eso quería hacer una aclaración porque a veces cuando uno estudia el desarrollo lo llaman de modernista y no es así. Sí, pues fíjense que es un tema complicado, como comentábamos al principio. Les agradezco a todos su muy positivamente. El tema es muy denso y vamos a necesitar, yo creo que otro video en un día posterior. De acuerdo a lo que están comentando ustedes, que nos están haciendo el favor de ayudarnos a entender, resulta curioso e irónico que muchas de las personas, sacerdotes, incluso agrupaciones religiosas, digo agrupaciones religiosas porque pues no son católicas, que sin embargo se creen con la autoridad de acusar a la iglesia de modernista. Resulta curioso e irónico que estas personas, estos autores o estos católicos, se puede decir, porque abrazando estos postulados que bien explica el Papa Pío X en Pacendi, nos damos cuenta que son otros los que tienen ese espíritu modernista, no la iglesia. Si nos damos cuenta, vaya, la iglesia despreciada de forma, híjole, pues, ¿qué palabra puedo utilizar que no les parezca muy ofensiva a estos grupos rupturistas? La iglesia no niega nada dogmático. La iglesia, ninguna de sus disciplinas ha cambiado nada de lo que la iglesia siempre ha sostenido en la tradición. En la tradición con T. Como hablamos en el anterior video, una cosa son las tradiciones, ¿no? Llamámosle así con T minúscula. Y otra cosa es el depósito de la fe que no ha cambiado nunca. Que las expresiones litúrgicas pueden cambiar a través de los tiempos. El mismo Concilio de Trento lo dice, como lo comentamos anteriormente, en la sesión 21, en su capítulo 2, luego capítulo 7. En fin, leí, repetir, que resulta curioso porque hay algunos usuarios de Facebook, de otras plataformas digitales, YouTube, en fin, que acusan a la iglesia de modernista, acusan al Concilio Vaticano II de tener una ruptura, de no sostener una hermenéutica, y sin embargo este tipo de personas son las que leen este tipo de libros nocivos, que el mismo Pío X llama nocivos en este texto de la Pacendi, leen y los ponen en sus muros para crear controversias. O sea, se alimentan, leen un libro modernista y colocan frases en sus muros para dar la apariencia de erudición, para dar la apariencia. En uno de los numerales, el Papa Pío X, orgullosos y soberbios, porque resulta que ahora cuestionan a las autoridades que siempre han estado con la potestad de hacer magisterio de la iglesia. También la encíclica de Pío X nos dijo muy en claro que las cuestiones modernistas no son cuestiones estéticas. Como decíamos en el anterior video, que creo que fue uno de los primeros videos que hicimos,
Las personas que han abrazado la ideología de la ruptura, sobre todo la tradirruptura, piensan que lo estético, que lo que aparentemente se ve bonito es lo ortodoxo, y al contrario. El Papa Pío X nos dice que estos grupos modernistas buscan sus necesidades fuera de la iglesia. No sé si me escuchan bien. ¿No? Sí. Bueno, Sí. Estas personas con necesidades fuera de la iglesia, que debilitan la autoridad con vehemencia, con violencia, y que incluso a los personajes rebeldes los tienen como un mártir. Y esto nos recuerda a una agrupación o a un grupo de personas que están dentro de este movimiento de la ruptura, como por ejemplo la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. ¿Quién cuestiona la autoridad? ¿Quién busca satisfacer necesidades fuera de la iglesia? ¿Quién cuestiona al magisterio? ¿Quién ataca a la autoridad? ¿Quién tiene a un rebelde como un mártir? Pues en primera la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Una de las características del modernismo es atacar la autoridad de la iglesia. Lo hacen con el Papa después del Concilio Vaticano II. Y resulta, fíjense que muy curioso que en una de las últimas páginas de esta encíclica el Papa llama a estos grupos de vacantes, sobre todo la Fraternidad de los Píos, tienen libros, revistas, publicaciones, en donde estos criterios modernistas son difundidos. Tienen ahí un sacerdote muy popular, tienen un sacerdote muy popular que difunde mucho este tipo de argumentos modernistas. Porque, de acuerdo a lo que hemos comentado en este video que ustedes nos han expuesto, muchos de estos criterios modernistas en realidad son ejecutados por grupos falsamente tradicionalistas, ¿no? Entonces, es risible, irónico, que personas que se alimentan de libros modernistas critiquen a la Iglesia, al Concilio Vaticano II e incluso a nosotros, de modernistas, a nosotros los que estamos aquí reunidos. Ninguno de nosotros sostiene ninguna tesis modernista, de las que se refiere aquí Pío X, entre otras cosas. Entonces, bueno, a mí me hubiera gustado ejemplificar mucho para que los hermanos entiendan sobre las cosas que erróneamente muchos llaman modernismo, que en realidad no lo son. Ahora, estos criterios subjetivos de los modernistas, que se parecen mucho a lo que tienen los feligreses y miembros activos y jerarcas de la Fraternidad de los Píos, que se basan mucho en el sentimiento, es un criterio originado en el protestantismo. Como ustedes mencionaron al principio, en el sentimiento. Es eso, no es otra cosa. Pero bueno, el tiempo no es suficiente para hablar. Yo quería ejemplificar más a fondo este tema que es muy... Yo creo que si ustedes pueden y Dios me permite,
en un próximo video hablaremos de eso. Y bueno, les queremos mandar un saludo a todos los hermanos que se toman el tiempo en ver nuestros videos. Esperamos seguir hablando de estos temas en un futuro. Y también le mandamos un saludo que están al pendiente de nosotros. Les mando un saludo, damos un saludo. Gracias por estar pendiente de nosotros. Gracias por hacernos darnos cuenta que... Y bueno, hay grupos que creen que son privados, que son secretos y hablan de burlas, de atacar el ethos nuestro, de desacreditar nuestras muchas cosas de las cuales, ay, pobre persona. Creo que si hablamos de estos temas, no nos importa, voy a decir la verdad, yo lo dije claramente, pueden hablar de mí lo que quieran, nosotros no vamos a dejar de denunciar la verdad. Pronto volver a hacer otro video. Buenas noches, gracias.